Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo de los Picapiedras. Vamos a presentar, vamos a dar una plática sobre angina inestable, IAM sin elevación ST. Y nuestro equipo está conformado por Giovanna Coutinho, Mónica Valeria y su servidor Jordi Calles. Y primero queremos empezar hablando sobre, sobre los principios, las principales causas de mortalidad en México. Y aquí dice que la INEGI en el 2016 hizo una encuesta y salió que las enfermedades cardíacas son casi el 20% de las muertes en México. Y pues entre ellas está lo que es la angina inestable. Y si le damos a la siguiente vamos a explicar un poquito sobre lo que es esta enfermedad. Y la angina inestable se considera un síndrome clínico de isquemia de miocardio que varía desde la angina estable hasta el infarto de miocardio. Y la definición como tal es que esta es producida por el flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria, ya sea por alguna placa o por otra condición. Las formaciones clínicas de presentación de la angina inestable es primero angina de esfuerzo de reciente comienzo. Aquí el paciente refiere sus primeras crisis de angor en un plazo de 30 días. También está la angina de esfuerzo de empeoramiento progresivo. El, el paciente diagnosticado previamente como afectado por una cardiopatía isquémica cuyos episodios anginosos aumentan en intensidad, duración y frecuencia hasta llegar a la clase funcional 3 a 4 en los últimos 2 meses. También está la angina de pecho en reposo y esta aparece sin ningún esfuerzo físico, sin ningún ejercicio antes del dolor. Y también está lo que es la angina de pecho posterior a infarto agudo del miocardio. Y esta se produce a las 2 semanas siguientes a un infarto al miocardio. Y también está la angina vasoespástica. En cuanto a la fisiopatología de la angina inestable y el infarto agudo al miocardio, tenemos 5 causas por las que esto puede suceder. La primera de ellas es que puede haber una ruptura, una fisura o una erupción de la placa con superposición de un trombo no ocluyente, o también puede ser ocluyente pero intermitente. Esta es la causa más frecuente de la presencia de la angina inestable y del infarto agudo. Los síntomas súbitos e imprevistos parece que están relacionados con este suceso, porque las placas son vulnerables y se caracterizan por tener un núcleo lipídico grande, de baja densidad, con células musculares lisas, altas concentraciones de células inflamatorias y la cápsula fibrosa es delgada. Esta cápsula fibrosa es la que va a recubrir el núcleo lipídico. Entonces, cuando esto pasa, los factores externos como el aumento de la tensión arterial, el esfuerzo físico, las emociones, las modificaciones hemodinámicas y catecolaminas constituyen condiciones desencadenantes y actúan sobre ellas y las hacen propensas a que haya una fisura o que haya una ruptura. Cuando esto ocurre, la matriz subendotelial del colágeno y el factor tisular queda expuesto a la sangre circulante. El primer paso es que va a haber una adhesión plaquetaria a través del receptor GP plaquetario por su interacción con el factor de von Willebrand. Esto lo vamos a explicar también un poco más adelante. Y seguidamente tiene lugar la activación plaquetaria mediante el cual se configuran las plaquetas de una forma discoidea a especulada, de forma que incrementa la superficie sobre la que puede producirse la trombina, desgranulación de los gránulos alfa y
densos con liberación de tromboxano, alfa 2, serotonina y algunos otros compuestos inductores de la agregación y quimioatracción plaquetaria. La expresión de los receptores GP en la superficie plaquetaria con su correspondiente activación, de manera que estos pueden fijar el fibrinógeno. Finalmente ocurre la agregación plaquetaria en la que el fibrinógeno o el factor de von Willebrand se une a los receptores GP activados de las plaquetas y así crean un agregado plaquetario con crecimiento progresivo. Al mismo tiempo que se forma el tapón plaquetario, se va a activar el sistema plasmático de la coagulación, donde el factor tisular va a desempeñar la función en el inicio de la homeostasis. Ya por último, en última instancia, se va a activar el factor X, que es el que va a propiciar a la formación de trombina 2, la cual es vital en la trombosis arterial, puesto que ésta convierte el fibrinógeno en fibrina a través de la vía final común de la formación del coágulo, de modo que así las moléculas de trombina se van a incorporar al trombo coronario y crean las condiciones para recurrencia de trombosis, es decir, que puede haber una reoclusión o puede presentarse un infarto. En segundo lugar, tenemos la obstrucción dinámica, que esto es un espasmo de una arteria coronaria epicárdica o en la construcción de las arterias coronarias musculares de pequeño calibre. Pueden producirse tres cosas que son fáciles de identificar. La primera es que puede suceder un espasmo focal intenso de un segmento de una arteria coronaria epicárdica que aparece en pacientes que no presentan arteriosclerosis coronaria o que tienen una o más placas ateromatosas, como les ocurre a los pacientes que padecen de angina variante de Prinzmetal. También puede haber vasoconstricción coronaria con angina microcirculatoria, que es causada por la construcción de los vasos de resistencia coronarios intramurales de calibre pequeño. Y aunque no hay estenosis coronaria epicárdica, y el flujo coronario suele estar reducido. La tercera condición que se puede presentar aquí es que hay presencia de placa aterosclerótica coronaria. Esta es una de las más frecuentes en donde hay vasoconstricción y puede ser debida a las vasoconstricciones locales liberadas por las plaquetas, a la serotonina o al tromboxano A2, así como los factores presentes en el trombo, tales como la trombina y como la disfunción endotelial coronaria con reducción de la producción de óxido nítrico. Esto va a provocar un aumento en la liberación de la endotelia y puede decirse que estos estímulos androgénicos, la inmersión en agua fría, el consumo de drogas como la cocaína y el estrés mental también pueden producir la vasoconstricción coronaria. En tercer lugar, tenemos la obstrucción mecánica progresiva, que esta normalmente se observa en el contexto de reestenosis, luego de la intervención coronaria percutánea en ausencia de uso de endoprótesis recubiertas de fármacos, aunque hay algunos estudios que han puesto en relieve que puede generarse en pacientes sin antecedentes con intervenciones intracoronarios como consecuencia de una rápida proliferación celular. En cuarto lugar, tenemos la inflamación o la infección o pueden presentarse ambas. La inflamación es un elemento clave en la inestabilidad de la placa, ya que las células inflamatorias van a liberar citocinas y estas van a incrementar la liberación de metaloproteínas de la matriz. Estas van a provocar que la cápsula fibrosa sea más delgada y entonces tenga más posibilidades de romperse o de erupcionar. Además de esto, la inflamación puede disminuir la síntesis del colágeno y debilita más aún la placa o puede incrementar la probabilidad de que ésta llegue a romperse. También tenemos algunos agentes infecciosos, especialmente la clamidia neumonía, que parece ser una de las causas de inflamación difusa y otros microorganismos de los que existe alguna. La inflamación puede disminuir la síntesis de colágeno y debilitar todavía más la placa o incrementar la probabilidad de su rotura.
Por otra parte están los agentes infecciosos, especialmente la clamidia, que parece ser una de las causas de inflamación difusa, y otros microorganismos de los que existe alguna, aunque no hay tanta evidencia, como el Helicobacter y citomegalovirus, aunque no se ha establecido todavía una relación causal entre estos factores y la ocurrencia de esta enfermedad. Por último, tenemos la angina inestable secundaria, que esta puede verse precipitada por el desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Esta va a atribular los factores extrínsecos a las arterias coronarias en los pacientes que tienen antecedentes de estenosis coronaria y angina estable crónica. Esto se puede deber al incremento, como ya lo mencionaba, o la demanda miocárdica, como en las taquicardias presentes en taquicardias supraventriculares o en la fibrilación auricular de inicio reciente y que tengan respuesta ventricular rápida, fiebre, tirotosicosis, estados de estimulación androgénica excesiva que presenten hipertensión arterial o estenosis aórtica, pero también para la disminución del aporte de oxígeno, como se observa en la anemia, en la hipoxemia y los estados de hiperviscosidad, o también en la hipertensión. Manifestaciones clínicas. El 50% de los casos se reportan después de ejercicio vigoroso, de estrés emocional o una enfermedad médica o quirúrgica. Presenta dolor profundo y visceral, referido como pesadez, opresión, copresión, localizado en porción central del pecho y o epigastrio. Se irradia hacia los brazos, abdomen y espalda. El dolor no se detiene al descansar. También puede presentar disnea, pérdida de la conciencia y estado de confusión. El diagnóstico es dolor persistente e intenso y se caracteriza con tres componentes. El primero ocurre en reposo. El segundo es intenso y se describe como dolor franco y nuevo. Y el tercer componente es más intenso, prolongado y frecuente. El tratamiento se basa en disminuir la isquemia y desaparecer los síntomas. El objetivo fisiopatológico del tratamiento es mejorar la perfusión miocárdica, realizar apertura de la arteria lo antes posible, disminuir necesidades de O2 del miocardio y la estrategia invasiva sería el cateterismo y la estrategia conservadora sería el tratamiento farmacológico. Eso dependerá de los síntomas y signos que pueda presentar el paciente. El tratamiento farmacológico sería antiplaquetarios, anticoagulantes, inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina, bloqueantes del receptor de la angiotensina 2, antialdosterónicos y O2 y analgésicos. Muchas gracias.